la mayor chilena no tiene nada que ver con lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, que gasta 450 millones de dólares, ¿ah? Que es el que más ha aumentado su dotación desde marzo del 2022. Sí, es impresionante. Ha contratado 623 personas nuevas. Tiene más, el ministerio con más periodistas del Estado de Chile. 161 periodistas. ¿Eso en el Ministerio de Cultura? Sí, señor. 161 periodistas. Tiene más asesores comunicacionales que el propio presidente. Es el cuarto ministerio con mayor ausentismo laboral. 25 días hábiles al año. Trabajan 10 meses al año. ¿Qué opinas de la gestión económica de los dos gobiernos de derecha que había en las últimas 2 décadas? Después vamos a ir a Marcel. Esa es una buena pregunta. Déjame partir con... Tengo unos números que traje, aunque no venía preparado. Voy a partir con Piñera 1. Ya, vamos a partir con Piñera 1. Ya. Yo creo que Piñera 1 es un gobierno que en términos de desempeño económico marca una tremenda diferencia. Tremenda diferencia. O sea, el promedio de crecimiento en Piñera 1 es 5,4% anual, que es el número más grande de los últimos 25 años. No se ha vuelto a repetir un gobierno, y venía saliendo de 4 años de Bachelet 1 de 3,5, de otros 4 años de Lago de 4,8, o sea, recién se iguala con Frey, ¿te fijas? Hay que irse, y después de eso no se ha igualado con nadie. Recibe Piñera y la administración Piñera una situación fiscal muy, muy compleja. El antecesor de Felipe Larraín había reportado un déficit estructural, que es una forma que tienen los economistas, tenemos de medir, de 1,2 puntos del PIB. Y estaba tan fuera de rango de la realidad que el ministro Larraín de la época llama a una comisión que preside Vittorio Colbo y determina que era 3,0 puntos del PIB, no 1,2. O sea, más del doble. Y devuelve, la administración Piñera devuelve el país con equilibrio primario. El equilibrio primario significa que los ingresos están encuadrados con los gastos, excepto el gasto de intereses de la deuda. Y con un crecimiento que no se ha vuelto a repetir. Y en ese sentido, ese performance yo creo que no puede ser visto en ningún caso como algo... ese milagro tuvo que ver con algo institucional o con algún factor externo del cobre. Yo creo que hubo 2 elementos. Tuvo efectos adversos, o sea, tuvo que partir con el 8º terremoto más fuerte de la historia de la humanidad. O sea, y hay gente que sabe poca economía y dice, no, es que el terremoto ayudó porque entonces se expandió el gasto público, subió la mano. El que conteste eso es una prueba, yo lo repruebo. El terremoto destruye capital. Destruye stock de capital, destruyó puertos, destruyó edificios, entonces hubo que reconstruir. Y el PIB tú lo calculas en base al retorno del capital que tiene del pasado, es una parte importante del PIB. Por lo tanto, hubo una situación muy compleja. Y veníamos saliendo de la crisis subprime. Entonces, con un crecimiento muy lento de Estados Unidos, tuvimos una recuperación del precio del cobre, sí, pero también el periodo Bachelet hubo precio muy buen cobre, que se había interrumpido por la crisis subprime, rebota, sigue. Tuvo que ver, yo creo, con una gestión muy enfocada, por ejemplo, en el equilibrio fiscal, muy una gestión de tipo el presidente Piñera o el ministro Larraín. Tuvo que ver con una sensación también del sector privado de que por lo menos la ola de regulaciones y de por lo menos se detenía. Ese es otro tema importante. Y tuvo que ver con mucha expectativa que empiezan a reflejarse un año antes de la elección. La bolsa empieza a subir muy fuertemente. Y yo creo que esas expectativas hacia el final se vieron un poco frustradas, no porque el performance haya sido malo, el desempeño fue muy bueno, sino porque con todo ese desempeño positivo en gestión, no hubo un cambio en la dirección. O sea, la economía a lo mejor se contuvo, no seguimos proliferando las regulaciones, o se ordenaron las cosas. Hubo de hecho un reglamento para el tema del tema indígena que se trató de arreglar. Después vino el gobierno de Bachelet 2 y lo votó al terror azul. Pero no hubo una reversión. Y de hecho pasó algo, que creo que visto ahora con el diario del lunes fue un error, que fue romper el ancla tributaria. El 17% de impuesto corporativo, que llevaba desde la época de Ricardo Lagos, que no lo tocó Bachelet, no lo tocó Lagos, lo subió Piñera. Y eso genera en la izquierda la sensación de decir, oye,
Se puede. A ver, o sea, un gobierno de derecha sube el impuesto corporativo y aquí he tenido mi experto de izquierda todo el tiempo diciéndome que no se puede porque la inversión es la cuestión, echémosla para adelante. Y la reforma tributaria de Bachelet es uno de los elementos que... Tú dices que eso como que legitimó, validó yo creo que hacer un cambio. Romper el ancla tributaria fue muy complejo. ¿Era evitable eso? A ver, el impuesto se subió transitoriamente, el 17 al 20, por efecto del terremoto. Sí. Y estaba el compromiso de bajarlo. Y yo creo que primó el tratar de lograr el equilibrio fiscal primario. Y entonces, si tú hubieses bajado del 2017, había cerrado con un déficit primario. Y entonces creo que primó eso. Y la consecuencia creo que fue indirecta, es como el pool o el billar, que se una pelota para acá, la otra para allá, y de repente rebotó, y yo creo que rebotó mal. Todas esas cosas... Pero no hubo una como reversión estructural, sino que, y por eso que alguien dijo una vez, bueno, el quinto gobierno de la concertación, una cosa así, claro, el quinto, pero de los gobiernos buenos, digamos, de los gobiernos tipo Eduardo Frei. Claro. Ahora, en la segunda administración, porque esto fue de nuevo, sí, antes de que entre a la segunda gobierno, de nuevo el factor humano, o sea, como dices tú, que probablemente primó esto de reducir la situación, de problema estructural, de deuda, de déficit, de esto, del otro, pero desatendiendo el factor humano, o sea, el efecto político, si tú quieres, que generan estas cosas. Sí, claro. Yo creo que esa es la gran debilidad de Sebastián Piñera, ¿o no? Sí, yo creo que, a ver, si uno quiere hacer, algún día se va a escribir la biografía meditada del presidente Piñera. Yo creo que había una óptica del presidente Piñera excesivamente tecnocrática y con la falta de tal vez de imitar el conjunto. Y yo creo que ese fue un tema. Ahora, no fue solo eso, sino que tampoco ocurrió esta como fundar de nuevo sobre la base de mayor libertad económica y mayor desregulación. O sea, yo creo que no hubo ningún avance en términos de desregular. Tal vez se contuvo una ola que venía, pero después de eso bajan los diques, entra Bachelet 2 y pasó lo que pasó, que siguió, y ahí suben los impuestos corporativos enormemente. Nos transformamos en el país con más impuestos corporativos, con menor competitividad corporativa de la OCDE, el número 85, 38, una cosa así. Sigue la ola totalmente regulatoria desbocada, se interviene el tema de educación, en fin. Reforma tributaria con foto de la derecha. Con la foto de la derecha, ahí eso es para comentar también. Sí. Pero volviendo a los gobiernos de derecha, cuando viene el segundo gobierno Piñera, ahí yo tengo críticas mucho más profundas. Y no voy a entrar al tema de cómo se trató o no la crisis del intento de golpe del 18 de octubre, sí, sino que me voy a detener un poco antes. Cuando tú te detienes un poco antes y ves los números, tú ves que ya el inversionista ya no le cree tanto. Porque ya vio que en el periodo anterior, y ve que el periodo anterior, que era más fácil revertir, no se revirtieron cosas, y ahora estaba mucho más complicado. Había un tema tributario más fuerte, habían explotado mucho más los temas de permisos, de regulaciones. Todo se había profundizado. Entonces, yo creo que hay menos expectativa, y hay un subida de inversión y después un aplanamiento. Los meses antes de los 6, 7, 8 meses antes del estallido, la economía está prácticamente plana. No está creciendo, o sea, había crecido, pero se empieza a desacelerar. Empieza a ver el síntoma típico de falta de demanda agregada, o sea, una tasa de interés muy cercana a cero, una economía un poquito desacelerándose, con yo creo que mucho shock de expectativa, de que la alegría ya viene y no sé qué, no la alegría viene, los tiempos mejoran, en fin. Y yo creo que se produce un error muy grande, que es el que yo temo que no se vaya a producir ahora, que es que el diagnóstico del equipo económico es que hay que bajar los impuestos, reforma tributaria, que es un diagnóstico correcto y que sigue siendo hasta el día de hoy, pero se demora hasta agosto. El presidente sale en marzo, hasta agosto de enviarla. Y los presidentes hoy día en el mundo de las comunicaciones, el Twitter, etc., tienen máximo 90 días.
donde tienen apoyo para hacer cosas. Claro. O tú llegas con la ley escrita, artículo a artículo, que fue como llegó Bachelet 2, ¿eh? Sí, recordemos que Soki venía igual, con un plan más o menos claro. Alguien financió al equipo de ahí y venían con el plan escrito. Sí. Y todavía me acuerdo que se para Lorenzini, el diputado, y dice que la presidenta mande, y la Cámara de Diputados, pero de inmediato, y entonces pilló a la derecha offside y después se sacaron la foto todos, en Bachelet 2. Tú no puedes llegar con un cambio así y presentarlo en agosto. Yo no sé si no creyeron que iban a ganar o qué pasó. Se confió mucho, que había mucha confianza en el sector privado y por lo tanto íbamos a tener de nuevo un boom de inversión privada como el que hubo en Piñera 1, que no ocurrió, no en esa magnitud por lo menos. Entonces yo tengo ahí una visión muy, muy crítica, concentrándome en la primera parte, sin entrar a discutir interesante, porque todos hacemos crítica. Una crítica siempre del 18, sí, del 2019, ahí, pero claro. Otra cosa es con guitarra. Claro, claro. No, con el diario el lunes no. Pero el periodo previo, que es el que yo creo que se puede jugar, porque después, sencillamente, el gobierno trata de administrar un país sin poderlo gobernar plenamente. Viene todo la profundización de la cadencia en que estamos hasta el día de hoy, me parece. Pero ese periodo previo es el que yo vengo insistiendo hace mucho rato, no puede volver a ocurrir.